Ole, parece que ya se está grabando. Si por lo que sea después queréis repasar esta parte, perdonad la calidad de la voz, que entre el resfriado y que no me ha llegado el micro puede ser espectacular. Mirad qué vamos a hacer ahora. Vamos a intentar montar un proyecto sin entorno de desarrollo, compilarlo y ejecutarlo de varias maneras, y después vamos a hacer algún juego más interesante también, más divertido. Vamos a ello. Primero, ¿qué necesitamos? Una carpeta de trabajo. Cojo el explorador de Windows y nos vamos a alguna carpeta, elegidla vosotros, ¿vale? Pero yo buscaría una carpeta que no me duela mucho navegar por su nombre, por simplificar un poquito las cosas, ¿vale? Luego ya la moveremos a otro sitio para guardarla si queréis, pero yo me voy a la raíz y voy a intentar darle botón derecho, nueva carpeta, llamarla proyecto, ¿vale? Luego ya la borraré. En C, proyecto, tengo mi carpeta. Estupendo. Y aquí, dentro del proyecto, voy a montar una clase que la voy a llamar, si no lloréis, la voy a llamar programa, dentro de un ficherito que evidentemente se va a llamar programa.java. Esa clase va a tener un método que va a ser el main. Y el main se va a limitar a decir hola mundo. Perdonad. No le busquéis más. No le busquéis más. La raíz de mi proyecto es esta. Es donde van a estar el código que compilaré. Y esto influirá en cómo utilizo las herramientas de la plataforma. Más detalles interesantes. No voy a crear estructura de paquetes. Es decir, esta clase va a estar en el default package. Todo esto es un intento absurdo para intentar que esto nos vaya a funcionar a la primera, ¿vale? Intento simplificar el uso de línea de comandos al máximo. Botón derecho, nuevo ficherito de texto. Y esto lo llamamos programa.java. Sí que quiero la extensión esta. Y todos tenéis instalado una herramienta del Notepad++, que es una maravilla. Es buenísimo, que es esta herramienta que tenéis aquí, ¿verdad? Podemos editar programa.java desde el Notepad++. Podemos crear... Sé que hacer esto sin entorno de desarrollo nos entra el pánico, pero hey, si tú pones public class programa y dentro pones public static void main y un array de strings, ¡ojo! ¡Sí! Es increíble. Tú pones sys o control espacio y no funciona, pero lo puedes hacer a mano. ¡Buf! Hemos conseguido una clase con un método main. Va bene, tenemos una clase, tenemos una aplicación Java. Esto en el default package, fijaros, no hay un package explicitado. Diría que sintácticamente está bien, espero. Ahora vamos a intentar compilar esta clase, ¿ok? Fijaros cómo lo hacemos. Necesitamos una consola. En plan pro podéis poner tecla de Windows, la R, CMD y Enter. Voy a intentar poner la lupa. Tenemos algo así, ¿verdad? Y... perdonad, otra vez. Y lo que vamos a hacer ahora es irnos a la carpeta que contiene el código. Mirad, os enseño cómo podéis hacer cambios. Ya sé que en este caso no merece mucho la pena, pero cómo podéis hacer cambios de una forma más o menos sencilla cuando las carpetas tienen nombres muy largos. Lo primero es el prompt. ¿Veis esta instrucción prompt? Lo que va a hacer es pasaros el cursor que parpadea a la línea que hay por debajo del nombre de la carpeta en la que estás. Como lo tengo yo ya lo tengo así. ¿Veis que la carpeta en la que me encuentro, que es usuario Stiberado,
me sale en la línea anterior a donde me parpadea el cursor. Esto lo hago con el prompt. Si una vez hayáis hecho esto, podéis marcar en la unidad de trabajo, la unidad en la que estáis. ¿Qué estáis? ¿En la G o la F o la S? Si escribís D2 enter, saltáis a esa unidad de trabajo. Y una vez estáis allí, podemos cambiar de carpeta. Sé que la mayoría conocéis esto, con cambiar directorio. Pero mirad, cambiar directorio es muy pesado de usar. La forma más cómoda de trabajar con cambiar directorio, con CD, es... ¿Veis que tengo aquí la carpeta de destino? Que en este caso es trivial en la raíz porque ya lo hemos buscado así. La puedo arrastrar a la consola. Y al soltarlo, aparece ese nombre de carpeta sin que yo tenga que escribirlo. Esto lo vamos a usar ahora otra vez de una forma un poco más sofisticada. ¿Más o menos? ¿Sí? Vale, si hago un dir aquí, tengo programa.java, vamos a intentar conseguir programa.class. Vamos a intentar compilarlo. Para ello, usamos javac.exe. Dime. Sí, al prom, mira. Prom... Així. Merci, no para más, sino si alguna de las cosas que prueben no funciona. Canviar directori és CD, espai i arrossegues la carpeta on vols que vagi separat. Ay, ir parándome también, que para mí es mucho más divertido. Lo que tenemos aquí ahora es la línea de comando sobre la que estamos, y si hacemos java.exe podríamos ejecutar una máquina virtual, pero con javac.exe no podemos ejecutar el compilador porque no forma parte de la lista de carpetas donde Windows busca ejecutables. Pero esa lista de carpetas la podemos ampliar usando, no sé por qué la lupa pasa de mí ahora, usando path. Path es la lista de carpetas en las que buscamos ejecutables. Si miráis el path ahora existente, no incluye el JDK, pero podemos cambiarlo con un setPath es igual a... Vamos a ser buenas personas y le vamos a decir respeta el path anterior. Esto lo haces con tanto por ciento path, tanto por ciento. Lo que hace es sustituirte esta partícula por el valor de la variable de entorno path, es decir, por lo que ya teníamos, lo que acabamos de ver hace un momentito. Si os fijáis en la lista anterior, la separación de elementos se hace con el punto y coma, así que añado un punto y coma. Y ahora podría escribir c::program_files java jdk bin, pero es más cómodo si me voy con el explorador de Windows, busco la carpeta bin y la echo encima de la consola. ¿Vale? ¿Lo probamos? Explorador de Windows, tengo por aquí uno. Tengo la carpeta bin del JDK. La echo encima de la consola y aquí me aparece el path completo. Este path tiene un elemento que es desagradable y que ahora no nos va a dar problemas, pero que más adelante sí que os va a dar problemas. ¿Os ocurre cuál es? El espacio este. Este espacio nos va a amargar la vida. No ahora, ahora funcionará. Pero cuando utilicéis esta técnica desde otros puntos que ya veréis, en concreto desde ficheritos.bat, el espacio lo va a destrozar todo. Lo podéis adaptar fácilmente cambiando el nombre por el nombre antiguo de carpeta. En Windows
En Windows los nombres clásicos solo tenían 8 caracteres. Incluso hoy en día, 20 años después, los nombres con más de 8 caracteres que tienen espacios, según en qué punto del entorno, te siguen dando problemas. Pero todos los nombres largos tienen un equivalente acortichado, que es un equivalente que cuenta los primeros 6 caracteres. ¿Veis? P, R, O, G, R. Ya tengo 6, ¿verdad? Estaré por aquí, ¿verdad? Un cachirulo y después un número. Cachirulo es el nombre técnico del circunflejo. El circunflejo lo tienes con la tecla de Alt Graph, el número 4 y un espacio. Mirad, tecla de Alt Graph, el 4 y un espacio. Y os parecerá una pasada, pero está en el teclado, está dibujado, ¿lo veis? En el 4. La tecla número 4. Hay un circunflejo dibujado. Nadie sabe que está ahí. También podéis hacerlo de forma más esotérica, más divertida, con la tecla Alt y el 126 del teclado numérico. Pero joder, que está. Ya, pero es que está. Acabo de descubrir que había otra manera. Es que, claro, nadie lo sabe. Si nadie lo sabe. Ya. Y con teclados de portátiles, que necesitas 4 brazos para conseguir con el Alt 126. Está también en el 4, Alt Graph 4 y espacio. Porque hay idiomas que lo utilizan como nosotros usamos el acento, es una tilde, ¿vale? Es un tipo de tilde. Ok, después del program que veis aquí con cachirulo, se pone un numerito, porque si tenéis varios recursos que empiezan por program, como program files y program files 86, el primero es el que tiene el 1, el segundo es el que tiene el 2. Y el resto del nombre de la carpeta ya no es necesario. Te queda algo de este estilo. Esto, a la que lo has hecho 20 veces, duele menos. ¿Veis la carpeta que hemos añadido al path? La carpeta que contiene el javac.exe. Si doy un enter, hay un número muy alto de probabilidades de que no haya funcionado. Así que lo compruebo escribiendo javac.exe. Me aparto y picamos un enter. Y contra todo pronóstico, hemos conseguido ejecutar el compilador de Java. Lo que tenemos aquí es la ayuda del compilador. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si hacemos un dir, vamos a poder ejecutar, ¿veis? Estamos en la carpeta donde tenemos programa.java. Podemos ejecutar javac espacio programa.java. Picamos enter. ¡Ja! Se queda callado, lo cual suelen ser buenas noticias. Si haces un dir, vaya. Si haces un dir, vaya. Si haces un dir y no eres torpe, perfecto, tenéis el punto class del que estábamos hablando. javac.exe espacio programa.java, es decir, el nombre del fichero que quieres compilar. Eso es lo normal. Si no te lo encuentra, quizás no estés en la misma carpeta. Vale. Ya tenemos dos ficheros. Tenemos el .class y el .java. El .class que tenéis aquí son los bytecodes. Lo que vamos a lanzar ahora es una máquina virtual ejecutando los bytecodes que hemos conseguido compilar. Alright. Primero comprobamos que tenemos máquina virtual. Vamos a ponernos aquí java.exe y si queréis espacio version enter. ¿Veis? Un guión version os dice estás en la 1.7, la revisión 007. Vale, vamos a ejecutar nuestra aplicación. Vamos a hacer la primera versión de la manera más sencilla posible.
java.exe, espacio, y fijaros, programa. ¿Qué es lo que estáis indicando aquí? ¿El nombre del fichero .class? ¿Qué no tiene para que fuese el fichero .class? El .class. Lo que estáis indicando aquí es un nombre de clase. Él va a buscar la clase programa en todos los ficheros que estén dentro del class path, no del path de Windows, del class path. El class path de momento no hemos explicitado nada, y aunque hay algunos elementos añadidos por defecto, el class path incluye la carpeta de trabajo actual, con lo que vamos a encontrar la clase programa dentro del fichero programa.class de la carpeta de trabajo actual. Si le damos un enter, espectacular, hemos conseguido arrancar nuestra aplicación. No he entendido muy bien lo último que has dicho, pero la cuestión es que si tú apagas el ordenador, lo desenchufas y lo vuelves a encender, y escribes de la consola java.exe programa, lo va a ejecutar. La pregunta es, si cerramos la consola y abrimos una nueva consola, ¿seguimos teniendo disponible el java.exe? Y la respuesta es sí, porque el java.exe estaba disponible desde el principio. No el java.exe, sino el programa.class. Y el programa.class también es un ficherito generado. Pero no has puesto aquí el .class. Tú dices que pones Porque... el programa porque ahí ya me pierdo. Vale, vamos a repasar el concepto de ClassPath. Un ClassPath es solo una lista de carpetas y de ficheros .jar. Cuando tú le dices a la máquina virtual que quieres ejecutar algo, él empieza a buscar ese algo, que es el nombre de una clase, empieza a buscarlo en toda esa lista que tiene. Por ejemplo, mira, me cambio de carpeta y me voy a la carpeta temporal. En la carpeta temporal voy a asegurarme de que no tengo ninguna clase. Acabo de borrar todas las clases y desde luego no tengo programa.class. ¿Estamos de acuerdo? He hecho un dir de programa.class en la carpeta temporal y no tengo ningún programa.class. Si ahora hago, oye, máquina virtual, ejecútame Java, ejecútame el método main que está dentro de la clase programa. ¡Ey! No se encuentra la clase principal programa. ¿Veis el error que me reporta? Ha intentado buscar la clase programa dentro de toda la lista de carpetas y ficheros .jar y ficheros .zip de su lista ClassPath. No la ha encontrado y no la ha podido ejecutar. Yo puedo alterar esa lista. Yo puedo hacer algo así, por ejemplo. Fijaros en esto. ¿Recordáis que mi carpeta de .class se llamaba proyecto y estaba en la C? Yo puedo hacer c:\proyecto, agregarlo a la lista del ClassPath. Aquí lo que he hecho es sustituir la lista completa, pero si lo quiero agregar, lo que hago es el mismo truco de antes. Oye, agrego la carpeta que me interesa y al final le concateno el valor anterior de la variable ClassPath. Sí. Por defecto el ClassPath, mira, depende de cómo esté instalada la máquina virtual, pero si pedimos el ClassPath, vale, he venido arriba. ClassPath no estaba definido, no tenía valor. Depende de la configuración que tengamos, ¿vale? ¿Veis que ahora en el ClassPath
tenemos la carpeta de donde está nuestra clase. Si ahora vuelvo a intentar ejecutarlo, él va a buscar esta clase en la carpeta actual más las carpetas que tengo en ese ClassPath, con lo que ahora me lo consigue ejecutar. ¿Se entiende la idea de ClassPath, el concepto de ClassPath o no? Más o menos. No simplemente se incluyen clases, también se pueden incluir ficheros .jar. La diferencia que comentaban antes con el path es de Windows. Muy bien. El path es de Windows y ClassPath es de Java, específico de Java. Mirad, si queréis fijar de forma permanente el path o el ClassPath, son variables del entorno de ejecución de Windows. Estas variables en Unix lo haces con un export. En Windows, la forma más cómoda de fijarlo es irte a tu equipo o a mi PC, si estáis con una XP, botón derecho y Properties. Te sale un cuadro de diálogo que en este caso es enorme. En el caso de XP es más sencillito. Aquí, si no recuerdo mal, tenías que irte a configuración avanzada del sistema. Que este es el mismo cuadro que os sale en XP, ¿sí? Cuando estáis en este cuadro, os vais a opciones avanzadas. Y en opciones avanzadas tenéis aquí un botón de variables de entorno. ¿Quién diseñó esto, por favor? Cuando cambias en la consola, ¿se cambia ya definitivo o No, la consola es solo para la sesión de esa consola. Solo esa consola, o sea, que no puedes cambiarlo aquí. Depende de lo que busques. Porque quizás la ejecución, el cambiarlo aquí, tienes el problema de que todas las ejecuciones van a añadir ese valor. Por ejemplo, yo no añadiría aquí probablemente el ClassPath a mi proyecto, porque cualquier ejecución de cualquier usuario de cualquier aplicación incluiría esa variable de entorno. Si tú ahora aquí das en variables de entorno, tienes las variables de entorno que estás utilizando, ¿de acuerdo? Aquí tienes, por ejemplo, el path en algún sitio. Estarán en las generales. Aquí tenéis el path. Yo podría modificar esta variable para que incluyese el JDK. Y lo que estaríais haciendo es que cualquier consola tendría el JDK en su path. ¿Qué sucede cuando instalas 4 versiones del JDK? Porque necesitas ejecutar distintas cosas con distintas versiones, que vas a tener probablemente conflictos. ¿Se entiende que no es tan evidente que añadirlo aquí sea la mejor opción? Esto es aún más sangrante en el tema del ClassPath. Yo puedo crear aquí una variable ClassPath y la tendré disponible en cualquier consola que abra. Pero no es evidente... proyecto creo que era. Okay. No es evidente que la mejor opción para trabajar sea que cualquier consola que abra tenga la variable de entorno de ClassPath proyecto. Apuntada a proyecto. Porque podría ser otra aplicación que no tuviese nada que ver. Y podríamos tener conflictos. Lo que terminas haciendo son ficheros .bat. Porque es como de ejecutar un Go y que ya te inicialice esto, en lugar de irte aquí directamente. ¿Vale? Ficheros.bat o ficheros.sh en Unix. Muy bien. Vale, vamos a hacer otra cosa emocionante, va. Perdona, que me he ido donde no era. CD proyecto, ¿verdad? Aquí estoy con esto. Mirad, necesito que descarguéis un programita. Perdón. ¿Me podéis abrir por aquí un Chrome y me podéis buscar JAD de compiler? Si os vais aquí, JAD de compiler, JAD.
Si os veis aquí es muy fácil. Esto es un programita que es un decompilador de Java. Hay millones de decompiladores de Java, pero como ya hace años que no los uso, me he quedado con este, que es el que utilizábamos cuando yo tenía pelo. Un decompilador es un programa que tú le pasas el código binario y te recupera el código fuente. En este caso le pasas el código binario de los .class y te recupera el .java. ¿Veis aquí donde pone hat 1.5.8g? Si le enchufáis, descargaréis un pequeño programita .zip. ¿Ok? Si abrís... Bueno, lo puedo hacer yo también. ¿Veis aquí? Este .zip que tenemos disponible. ¿Veis que en el fondo es un hat.exe con un readme? ¿Podríais copiar este hat.exe a la misma carpeta donde tenemos el proyecto? Para no liarnos con el path, ¿vale? Es decir, si tenemos aquí proyecto, copio el hat.exe, ¿vale? Y ahora estoy en C proyecto, tengo el hat.exe, ¿verdad? Según dir, tengo los tres: hat.exe, el .class y el .java. ¡Hey! Un ataque de pitidos. Cuando consigamos esta situación, podéis escribir hat.exe espacio salud programa.class. ¿Veis? En este caso dais el código binario. El hat.exe es una herramienta que le pasas el nombre del fichero a decompilar. ¿Y veis que os ha generado un ficherito que llama programa.hat? Lo podéis abrir con el Notepad y podéis compararlo con el original. Y veréis cosas bastante interesantes. A ver. Hat. Evidentemente el código no es byte por byte idéntico. Para empezar, hay una cuestión estilística, que estos se quedaron en los años 80 con hombreras y ponen las llaves en la siguiente línea, algo que hace que los ojos sangren. Pero no importa. Hay otros temas más interesantes. Por ejemplo, claro, al compilar, el compilador de Java te añade un constructor a tus clases. Es el constructor por defecto, que ya sabéis que no tiene parámetros. Pues el descompilador lo ha decompilado literalmente directamente. Te lo agrega él, pero esto es la parte bonita. Aquí tienes la demostración de que realmente el compilador te ha agregado ese constructor. Este código que ves aquí te lo ha reconstruido a partir del .class. Tu .class sí que tiene este constructor, ¿vale? Es curioso. Y más cosas curiosas. Oye, esto se lee perfectamente. Todos los identificadores se mantienen en el binario. ¿Veis que en el binario está el identificador programa? Todos los nombres de variables que tengáis, de atributos, de operaciones, de clases, se mantienen. Esa información se guarda. El código compilado binario Java contiene un montón de información simbólica. O sea, no son direcciones de memoria y ya está. Están vuestros identificadores. Evidentemente hay formas de ensuciar todo esto. Está toda la tecnología de ofuscadores, que los ofuscadores sirven para reducir el espacio que ocupan las cosas, pero sobre todo para evitar descompilaciones como esta. Lo que hacen los ofuscadores es sustituir, entre otras cosas, sustituir identificadores por letras. Programa lo podría haber sustituido por la letra A, ¿vale? Es mucho más difícil entender A que entender programa. Muy bien. Muy bien, qué chulo. ¿Qué más vamos a hacer ahora? Mirad,
Necesito que me volváis a abrir un navegador por ahí. Y me buscáis en el Google. En el Google. Buscadme Java CLI Tools. Command Line Interface Tools. Y os saldrá el primer link a la documentación de las herramientas del JDK, incluyendo el javac.exe y el javadoc.exe y el java.exe. Si os veis aquí, os da esta pantalla, esta página. Puede ser, ¿verdad? El primer link del estándar JDK Tools and Utilities. Este Basic Tools que tenéis aquí incluye la documentación de JavaC, de Java, de Javadoc, etc. ¿Veis el Java versión Windows? Java.exe versión Windows, ¿sí? Ok. ¡Hey! La documentación. ¿Qué podéis encontrar por aquí? Varias historias interesantes. Aparte de cómo se usa de forma básica, podéis ver la lista de opciones. Y aquí ya tenéis algunas curiosas. Esto repasarlo, porque no es algo con lo que puedas vivir sin saber. Algunas de estas opciones las vais a tener que tuquear seguro. Tuquear ya lo coge el Fabra. Mirad, por ejemplo, el arrancar con opciones client o server. Esto te cambia, por ejemplo, la agresividad del garbage collector. No es lo mismo trabajar en un escritorio que trabajar en un servidor. ¿Vale? Incluso cambian ciertas cosas como se llegan a compilar. El ClassPath, ¿veis cómo podéis marcar en la máquina virtual parte de vuestro ClassPath sin tener que tener una variable de entorno? Le añades con esta línea, menos ClassPath espacio. El dProperty igual value. ¿Cómo podéis pasar propiedades de entorno? ¿Sabéis, por ejemplo, la carpeta temporal del usuario, que es la propiedad de entorno TMP? Pues lo podéis pasar mediante esta opción que veis aquí. Y hay algunas opciones que son interesantes. Por ejemplo, ¿recordáis que la carpeta JDK y en el JRE hay una carpeta que se llama EXT, que os he dicho que eran las librerías extras que se añaden automáticamente a la máquina virtual? Todos los ficheros .jar que estén en esa librería se añaden automáticamente a la máquina virtual. Pues a nivel de línea de comando lo podéis añadir así, explícitamente la carpeta que queráis. Java-d, es decir, Java te voy a dar una variable de entorno. La variable se llama java-ext-dirs. Si tú haces esto, vas a hacer que tu máquina virtual considere como añadidos al ClassPath todos los ficheros .jar que estén en la carpeta jar-ext. ¿Se entiende? ¿Veis que no hay espacio en el -d y el nombre de la variable de entorno? También podéis hacer otras cosas, por ejemplo, os podéis inventar vuestras propias variables de entorno y después las podéis leer desde el interior de la máquina virtual. Más o menos. Y hay una opción de ejecución. Bueno, luego veremos la de -jar y -versión, ya la hemos visto. Pero hay una opción especial que es -x. -x es, oye, depende del fabricante. Las puedes tener disponibles o no según quién sea el que diseñó ese java.exe. Y ¡hey! ¡Mirad esto! Perdón, que no la encuentro. Aquí está. -xmx. ¿La localizáis? Esta es el máximo de memoria dedicado al GEAP de la máquina virtual.
GAP es la parte de la memoria de la máquina virtual donde existen los objetos. Menos XMX te permite cambiar este máximo. Y oye, no os equivoquéis, vuestra máquina de 8 GB de RAM apenas va a utilizar memoria a menos que lo explicitéis, que es algo que tienes que tweakear en la instalación de la mayoría de los servidores de aplicaciones que vais a usar. Y desde luego en Tomcat es una de las primeras cosas que tienes que hacer. ¿Dónde también tienes que tweakear esto? En el Eclipse. Al Eclipse le tienes que decir que use más memoria de la que utiliza por defecto. ¿Vale? Las últimas versiones ya no están tan real esto, porque ya lo han hecho de serie. Luego os lo enseño si queréis. Por ejemplo, imaginaros que quiero utilizar 1 giga. Puedo hacerlo así. Menos XMX. Perdonad, y el igual aquí si no recuerdo mal. Aquí está. Menos XMX 1024 megas. He dado las opciones que me interesaba. Y ejecuto la clase programa, el main de la clase programa. Con 1 giga de RAM para él como máximo. ¿Vale? Se puede explicitar el mínimo también, pero es menos interesante. ¿Lo recordaréis esto? Esto es lo que os digo, que es necesario desenvolverte con la línea de comando, aunque en desarrollo no la utilices, porque cuando quieras llevar a cabo instalaciones en producción, tienes que asegurarte que los valores son correctos, y en desarrollo también te va a hacer falta tocarlo, ya lo veréis. ¿Veis dónde está la documentación? Hay más opciones, son menos interesantes. Ok. Y todo esto, y me queda un par de cosillas por contaros. Vale, va, que me queda muy poquito por contaros. ¿Y los ficheros .jar? ¿Recordáis que hay una herramienta que se llama jar.exe? Jar.exe. Básicamente es un gestor de ficheritos de zip. El jar.exe os permite crear ficheros .jar. Por ejemplo, estoy en la carpeta de proyecto, ¿verdad? Donde tenemos el código. Hago jar.exe y le doy las opciones, que las opciones de jar.exe van sin guión. Crear y a partir de ficheros, C y F. Y le digo, quiero que me crees el ficherito app.jar a partir de todos los ficheros .class que encuentres en esta carpeta. Y sí, hay más opciones para ir por subcarpetas y demás, pero si hago esto, debería tener un app.jar. ¿Lo encontráis por ahí? Si hago un tip. Ese fichero app.jar contiene el .class. También se le puede añadir un manifiesto. Otro día os cuento que es un manifiesto, pero es un ficherito de texto en el que puedes explicitar cosas como, por ejemplo, si alguien te pide que ejecutes este .jar, ¿cuál es la clase que contiene el método main que quieres que se lance? De forma que tú distribuyes un .jar y un doble clic ya te arranque la aplicación. ¿Vale? ¿Y cómo ejecutamos ese app.jar? Ya os digo, si tuviese manifiesto sería simplemente app.jar y ya está. Pero como no lo hemos creado, o sea, oye, java.exe, es decir, ejecuto la máquina virtual, le digo, hey, el código está en el jar app.jar y el main class se llama programa. File. ¿Cómo le añadíamos un manifiesto al...? ¿Cómo le añadíamos un manifiesto automáticamente? Dadme un segundo.
No tengo manifiesto. No recuerdo ahora cómo se generaba manifiesto. Perdonad. Es la M. He puesto el nombre al revés. Bueno, la verdad es que no sé qué he hecho. Luego os busco a ver cómo demonios añadíamos un manifiesto manualmente al fichero. ¿Vale? Creo que se añadiendo la opción M, Manifest Addition. Sí, pero para que me lo genere. Ahora el crear el fichero de manifiesto no recuerdo la sintaxis, no recuerdo cómo hacerlo, me da mucha pereza mirarlo. ¿Vale? Más o menos habéis visto cómo funciona el tema del fichero .jar. Va, bene. Oye, pues ya está. Esta es la introducción que os quería hacer a línea de comando. Volveremos a ello más adelante cuando tuiqueemos Tomcat para que se ejecute. ¿Vale? Ah, dadme un segundo que os cuento una última historia. ¿Tenéis por ahí vuestro Eclipse? Y estaba en C Program Files Eclipses o algo así. No sé dónde lo tengo yo. C archivos de programa Eclipse lo tengo. El Eclipse, físicamente lo tengo en C archivos de programa Eclipse. ¿Veis que hay un fichero eclipse.ini? Muy bien. Si lo abrís, vaya, el blog de notas hace un lío, pero si lo echo al notepad, que me las he apañado para cerrarlo. Esperad, quito la lupa ya. Ah. Y abrir. Gracias. Aquí esto está mucho más fácil de leer. ¿Me podéis decir qué es esto que veis aquí? Son opciones para la máquina virtual que ejecuta el Eclipse. Eclipse es una aplicación Java. Tiene bastante código nativo escrito en C, pero básicamente es una aplicación Java, proporcionalmente. Aquí tenéis los parámetros de la máquina virtual que arranque Eclipse y en concreto, fijaros, el límite de RAM que va a usar. En una aplicación de producción vais a tener, de desarrollo, cuando realmente estéis con proyectos Eclipse, en Eclipse vais a tener que incrementar este valor. En la misma carpeta en la que tienes el eclipse.exe y es el que se llama eclipse.ini. Alright. Ya, y ya no os quiero contar más cosas sobre las líneas de comando ahora mismo.